Hay un lugar en la tierra donde la noche nunca es completa, donde el cielo se desgarra en silencio, ni una sola vez, ni pocas veces, sino 280 veces por hora, durante más de 150 noches al año. Sin truenos, sin tormenta, solo luz. Imagina esto por un momento. Estás en un bote, en medio de un vasto lago. El sol acaba de ponerse. La oscuridad comienza a descender sobre el agua. Esperas el silencio absoluto de la noche. Esperas que el cielo se desvanezca. Pero no lo borra. Nunca lo borra. De repente, una luz brillante y eléctrica cruza el horizonte. Luego otra, y otra, y otra más. No hay pausa suficiente para que tus ojos se adapten a la oscuridad, porque la oscuridad nunca llega del todo. El cielo parpadea, como si respirara, como si tuviera pulso propio. Durante 5 siglos, los navegantes siguieron esta luz sin entender qué era, sin saber de dónde venía, sin comprender por qué ese punto específico del planeta se negaba a dormir. Poblaciones enteras miraron hacia arriba, tratando de descifrar si se trataba de una advertencia, un mensaje o una presencia que siempre había estado allí, pero que recién ahora estaban aprendiendo a percibir. La ciencia, por supuesto, tiene sus explicaciones. Habla de vientos, humedad, geografía, y todo eso es cierto. Pero quienes viven allí saben algo que los números no captan. Cuando el cielo insiste en hablar durante 10 horas seguidas, cada noche, durante miles de años, quizá no sea solo el cielo. Quizá sea la propia Tierra recordándonos algo que con la prisa moderna hemos olvidado por completo. Bienvenidos al relámpago de las catacumbas, el lugar donde Dios nunca extingue la luz, o donde la naturaleza decidió que la oscuridad total no sería permitida. O quizás, solo quizás, donde algo mucho más grande que cualquier explicación humana decidió manifestarse de la única manera que podemos percibirlo, a través de la luz. En el norte de Venezuela, muy cerca de la frontera con Colombia, hay un río llamado Catatumbo. No es famoso por su longitud, no es el más ancho, no es el más profundo, no alberga leyendas de civilizaciones perdidas, no alberga tesoros enterrados en sus orillas, no hay historias de monstruos marinos ni barcos fantasma. En la práctica, es solo un río común y corriente, agua que fluye de un lugar a otro. Nada más, nada menos. Pero hay algo en él que ningún otro río del planeta posee, algo que no está en sus aguas, algo que no se puede ver durante el día, algo que solo se revela cuando el sol desaparece por completo. Cuando este río se encuentra con el lago de Maracaibo, el lago más grande de Sudamérica, algo invisible comienza a moverse. No en el agua, no en la tierra, sino en el aire, muy por encima de todo. Durante el día, nada indica lo que nos espera. El paisaje es casi modesto. Aguas quietas que reflejan el cielo azul. Densa vegetación en las orillas. Aire caluroso y húmedo. Denso, quieto. Un silencio que parece eterno. El tipo de lugar que cruzarías en barco sin mirar 2 veces. No hay monumentos. No hay señales que indiquen que allí ocurre algo extraordinario. No hay multitudes de turistas apuntando con sus cámaras. Durante el día, es solo un punto más en el mapa. Otra confluencia de río y lago, de los que hay miles en todo el mundo. Pero cuando el sol desaparece tras el horizonte, cuando los últimos rayos anaranjados de luz se disuelven en el oeste, cuando la noche empieza a reclamar su territorio, el cielo sobre ese punto exacto cambia por completo. No gradualmente, no tímidamente, no como si estuviera tanteando el terreno. De repente, sin previo aviso, aparece la primera luz. Silencioso, totalmente silencioso, blanco, eléctrico, pura energía visual sin el sonido que solemos asociar con los relámpagos. Es como si alguien cortara el audio del universo, pero dejara el video reproduciéndose. Y entonces aparece otra luz, un poco más a la izquierda, luego otra más a la derecha, luego 3 a la vez, luego una secuencia tan rápida que pierdes la cuenta. No hay pausa lo suficientemente larga para que el cielo descanse. No hay intervalo en el que puedas decir, se acabó.
Porque no termina. Simplemente no termina. En una sola noche, en ese punto específico del planeta, pueden caer más de 28.000 rayos. Repito, 28.000 rayos en una sola noche. Esto no es una exageración poética, no es una licencia artística, no es una estimación vaga, es una medición científica. Son datos recopilados con instrumentos precisos durante años de observación. 280 rayos por hora. Si haces los cálculos, eso equivale aproximadamente a un rayo cada 13 segundos, durante horas, toda la noche, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes. 1.2 millones de rayos caen al año. 1.200.000. Intenta visualizarlo. Imagina un cielo que se divide 1.2 millones de veces en 365 días. Allí el cielo no parpadea, respira luz, como si la luz fuera el oxígeno de esa parte específica de la atmósfera, como si no pudiera existir sin ella. Y quienes viven cerca aprenden rápidamente, en las primeras semanas de vivir en la zona, que no tiene sentido esperar a que oscurezca por completo, no tiene sentido esperar a que el cielo finalmente se calme, porque no se calma, simplemente no sabe cómo hacerlo. Los niños que nacen allí crecen creyendo que esto es normal, que todos los cielos del mundo se comportan así, que cada noche en todas partes está salpicada de silenciosos destellos de luz. Solo cuando viajan a otros lugares, solo cuando duermen por primera vez bajo un cielo completamente oscuro, se den cuenta de lo extraordinario que es el lugar donde nacieron. Porque en ese punto del planeta, la noche no es la ausencia de luz, nunca lo ha sido. Allí la noche es simplemente el intervalo entre una luminosidad y otra. Es el espacio entre dos destellos. Es la pausa que apenas existe antes de que aparezca la siguiente luz. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que la gente vive, cambia su forma de dormir, cambia su forma de percibir el tiempo. Fundamentalmente, cambia su relación con el concepto mismo de oscuridad. Porque cuando la oscuridad nunca es total, cuando siempre hay luz en el horizonte, cuando el cielo se niega a oscurecerse por completo, dejas de temerle a la noche, dejas de asociar la oscuridad con el peligro, dejas de necesitar linternas, velas y hogueras para sentirte seguro. El cielo se encarga de ello por ti, noche tras noche, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Durante siglos, nadie supo explicar lo que allí ocurría. Se trataba de un misterio, de un fenómeno divino, de una manifestación de fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Y quizás, en cierto sentido, aún lo es. Pero la ciencia, con su terquedad y su negativa a aceptar el «no lo sabemos» como respuesta definitiva, finalmente llegó con sus instrumentos, sus mediciones, sus cálculos, su insaciable necesidad de transformar el misterio en datos. Y descubrió algo que, si bien es científico, no deja de ser extraordinario. El relámpago del Catatumbo se produce porque tres fuerzas naturales se unen en ese punto exacto de la Tierra. Tres elementos que, por sí solos, son comunes, pero juntos, en esa configuración específica, en ese equilibrio preciso, crean algo que no existe en ningún otro lugar del planeta con la misma intensidad y consistencia. Primero, los vientos que descienden de los Andes. Estas enormes montañas, estos gigantes de piedra y hielo, crean corrientes de aire frío, denso y pesado. Este aire desciende de las alturas como agua que cae en cascada, siempre buscando el punto más bajo, el lugar donde puede asentarse. En segundo lugar, está el aire cálido y húmedo que asciende constantemente desde el lago de Maracaibo. Este gigantesco lago, casi un mar interior, evapora agua constantemente. Durante el día, el sol calienta la superficie. El agua se convierte en vapor. Este vapor asciende, transportando consigo humedad, calor y energía. En tercer lugar, y este es el elemento que muchos desconocen, está el metano que se escapa del suelo pantanoso de la región. La zona alrededor del Catatumbo es rica en pantanos, en terrenos inundados donde la materia orgánica se descompone constantemente. Esta descomposición libera metano,
un gas que asciende silenciosa e invisiblemente, acumulándose en la atmósfera inferior. Cuando estas tres fuerzas colisionan, cuando el aire frío de la montaña se encuentra con el aire cálido del lago, cuando ambos se mezclan con el metano suspendido en el aire, el cielo no tiene otra opción. Se desmorona, libera la tensión acumulada de la única manera posible, mediante descargas eléctricas, mediante la luz. Es pura física. Es la atmósfera comportándose exactamente como debería en esas condiciones específicas. No hay nada sobrenatural en ello, dirían los científicos. Es simplemente la naturaleza siguiendo sus propias leyes. Y todo esto es cierto, completamente cierto. La explicación es sólida. Los datos la confirman. Las mediciones respaldan la teoría. Pero, y aquí está el detalle que la ciencia no puede explicar completamente. ¿Por qué solo allí? Piénsalo. Hay otros lugares en el mundo con altas montañas. Hay otros lagos enormes. Hay pantanos en todos los continentes que liberan metano constantemente. Pero ninguno de estos lugares produce este fenómeno con esta intensidad, con esta consistencia, con esta persistencia casi obsesiva. El catatumbo no ocurre ocasionalmente. No se necesita suerte para verlo. No es el tipo de evento natural que requiere condiciones perfectas y una planificación cuidadosa. Ocurre todas las noches, o casi todas, más de 150 noches al año, en la misma región, en el mismo punto del mapa, con la misma frecuencia con la que el sol sale por el este y se pone por el oeste, como si los cielos hubieran elegido ese lugar específico. Como si hubieran contemplado todo el planeta, analizado todas las opciones, todos los valles, todas las confluencias de ríos y lagos y decidido, aquí. Aquí es donde me manifestaré. Aquí es donde mostraré mi fuerza. Aquí es donde me negaré al silencio. La ciencia explica el cómo, explica el mecanismo, explica los procesos físicos y químicos que generan el fenómeno, pero el ¿por qué exactamente? Permanece oculto tras algo que las cifras no captan por completo. Es como contemplar una pintura maestra y que alguien te explique la química de las pinturas, la física de la luz reflejada en el lienzo, la geometría de las proporciones. Todo cierto, todo correcto. Pero, ¿explica eso por qué la pintura te evoca algo al contemplarla? Quizá algunos fenómenos naturales sean así, comprensibles en sus mecanismos, pero inexplicables en su esencia. Se puede diseccionar cada parte, medir cada componente y construir modelos matemáticos perfectos. Pero al final, cuando estás ahí de pie, en medio de la noche, con el cielo abriéndose silenciosamente sobre ti 280 veces por hora, cuando sientes su magnitud, cuando te das cuenta de que esto ha estado sucediendo durante miles de años, y probablemente seguirá sucediendo mucho después de que te hayas ido, los números de repente parecen insuficientes. Te dicen lo que está pasando, pero no te dicen qué significa. Y quizá por eso, incluso después de todas las explicaciones científicas, incluso después de todos los artículos publicados y mediciones confirmadas, ese lugar sigue siendo considerado sagrado por quienes viven cerca. Porque lo sagrado no es lo inexplicable. Lo sagrado es lo que, incluso al ser explicado, sigue inspirando reverencia, sigue haciéndote detenerte, sigue recordándote que existen fuerzas en el universo mucho mayores que cualquier comprensión individual. Mucho antes de que los satélites orbitaran el planeta, mucho antes de que existiera el GPS en el bolsillo, mucho antes de que los mapas digitales mostraran tu ubicación exacta en tiempo real, mucho antes de todo eso, navegar por los océanos y mares del mundo era un acto de fe absoluta. Dejaste atrás tierra firme y entraste en un mundo donde todo parecía igual. Agua oscura por doquier, horizontes disolviéndose en la niebla, noches sin puntos de referencia visibles donde las nubes oscurecían las estrellas. Perderse no era una posibilidad remota, era casi una certeza. La historia está llena de barcos que simplemente desaparecieron,
que zarparon de un puerto y nunca más fueron vistos, que se convirtieron en leyendas porque no había forma de rastrearlos, de saber qué sucedió, de encontrarlos en la inmensidad de las aguas. Navegar era confiar en que el viento te llevaría en la dirección correcta. Era confiar en que las estrellas serían visibles cuando las necesitaras. Era confiar en que tu estimación de la distancia se acercara al menos a la realidad. Era, sobre todo, confiar en la suerte. Pero en el Caribe, frente a la costa norte de Sudamérica, los navegantes encontraron algo que ningún otro mar del mundo ofrecía, algo que ningún cartógrafo había dibujado en mapas, algo que ningún rey había ordenado construir, algo que simplemente estaba ahí, noche tras noche, siglo tras siglo, una luz que nunca falló. Lo llamaban el Faro de Maracaibo, algunos lo llamaban el Faro del Catatumbo. Los nombres variaban, pero el fenómeno era siempre el mismo, una luz constante en el horizonte, un punto de referencia visual visible a decenas de kilómetros de distancia. No había ninguna torre de piedra que sostuviera esa luz, no había ningún guardián que alimentara una llama con aceite, no había ninguna estructura humana, no había nada que necesitara mantenimiento, reparación o vigilancia constante. La luz simplemente estaba ahí, emergiendo del cielo mismo, como si el universo hubiera decidido dejar una marca permanente ahí, en ese punto específico del océano, un faro eterno. Noche tras noche, década tras década, siglo tras siglo, esa luz persistió. Generaciones enteras de marineros aprendieron a buscarla. Padres enseñaban a hijos, capitanes experimentados instruían a novatos. Cuando veas la luz en el horizonte, sabrás dónde estás, sabrás que estás cerca de la costa, sabrás que no estás perdido. Y eso, en un mundo donde perderse a menudo significaba morir de sed o de hambre a la deriva, donde significaba no volver a ver a tu familia, donde significaba convertirse en un nombre más en una lista de personas desaparecidas, eso era un regalo invaluable. Cuando todo a nuestro alrededor era incierto, cuando el mar se volvía agresivo, cuando las tormentas oscurecían las estrellas, cuando la misma cordura empezaba a ser puesta a prueba por la interminable monotonía del horizonte, esa luz permanecía, consistente, confiable, presente. Los marineros ajustaron su rumbo observando esa luz distante. Hicieron cálculos mentales basándose en su posición. Decidieron cuándo virar, cuándo seguir adelante, cuándo fondear y esperar a que amaneciera. No porque confiaran ciegamente en ella como si fuera algo divino, no porque pensaran que tuviera inteligencia o intención, sino simplemente porque nunca desapareció. Y la constancia, en el mar, es más valiosa que el oro. Porque los humanos pueden apagar una bombilla, pueden olvidarse de recargarla, pueden destruir una torre en una guerra, pueden abandonar un puesto, pueden fracasar, pero no se puede negociar con el cielo, no se puede apagar un fenómeno atmosférico, no se pueden anular las fuerzas naturales. El relámpago del Catatumbo no requería mantenimiento, no exigía sueldos para los guardias, no necesitaba aceite, combustible ni electricidad. No tenía piezas que se desgastaran. No tenía una estructura que envejeciera. Simplemente sucedió, automáticamente, naturalmente, eternamente. Y quizás por eso era tan respetado. No por miedo, no por superstición, sino por algo más fundamental, reconocimiento. Reconocer que existen cosas en el mundo que funcionan independientemente de la voluntad humana, que existen sistemas mucho más grandes que cualquier civilización, cualquier imperio, cualquier era histórica, que seguirán funcionando mucho después de que todas nuestras construcciones se hayan convertido en polvo. Los marineros que usaban esa luz para orientarse la comprendían intuitivamente. No necesitaban explicaciones científicas, no necesitaban saber nada sobre los vientos andinos ni sobre el metano de los pantanos. Solo necesitaban saber que la luz estaría allí. Y ella estaba. Ella siempre estuvo ahí. Hasta que empieza a fallar.
pero eso viene después. Durante siglos, esa luz marcó la diferencia entre la vida y la muerte para innumerables navegantes. Fue el punto de referencia que facilitó el comercio, la exploración y la migración. Fue, literalmente, un faro natural que guió a la humanidad a través de las aguas oscuras. Y lo más impresionante, nadie lo construyó, nadie lo planeó. Nadie decidió que debía haber una luz allí para ayudar a los navegantes. Ella simplemente estaba allí, como si el universo, en su inescrutable sabiduría, hubiera colocado justo lo que se necesitaba, justo donde se necesitaba, mucho antes de que cualquier ser humano se diera cuenta de que lo necesitaba. Los Barí vivieron durante generaciones bajo ese cielo, cientos de años, quizás miles. Tanto tiempo que nadie en la tribu podía recordar cuándo llegaron allí sus antepasados, ni si siempre habían estado allí, si esa tierra siempre había sido suya. Y durante todo ese tiempo, noche tras noche, vieron cómo el cielo se iluminaba. Para quienes vivimos en ciudades donde la luz artificial ha extinguido las estrellas, donde el resplandor constante de las calles y los edificios nos ha hecho olvidar cómo es la verdadera oscuridad, es difícil comprender el impacto que un fenómeno así tendría en una cultura que vive en conexión directa con la naturaleza. Pero para el pueblo barí, esos relámpagos nunca fueron solo electricidad, nunca fueron solo un evento atmosférico interesante, nunca fueron solo un fenómeno para observar casualmente. Creían, con una certeza que no necesitaba pruebas ni argumentos, que aquellas luces eran espíritus ancestrales que cruzaban las nubes. No son espíritus perdidos vagando sin rumbo, no son almas sufrientes buscando descanso, no son fantasmas atrapados entre mundos, sino guardianes, observadores, protectores. Los ancianos de la tribu educaron a los niños desde pequeños. Cuando el cielo se iluminaba, no era algo que temer, era algo por lo que estar agradecidos, porque significaba que quienes los precedieron seguían allí, seguían preocupándose, seguían observando. Iluminaron la noche no por obligación, sino por amor, por compromiso, como un recordatorio constante de que la vida nunca estaba sola, de que siempre había algo más grande que nos cuidaba, siempre había ojos antiguos y sabios observando desde arriba. No había rituales elaborados para apaciguar estos espíritus, no había ofrendas complejas, no había temor a represalias si algo se hacía mal. La relación no era de sumisión ni de terror, era de coexistencia, de respeto mutuo, de confianza. El cielo centelló y los barí supieron que estaban a salvo. La tierra respiraba y ellos respiraban con ella. Y entre ambos, entre el cielo y la tierra, entre la luz y la oscuridad, entre los espíritus y los vivos, existía un equilibrio que no necesitaba ser explicado con palabras. Se sentía, se vivía, era parte de la esencia misma de la existencia. Los Wayuu, otro pueblo que habitó la región, tenían una interpretación diferente pero igualmente profunda. Para ellos, los rayos no eran solo espíritus que pasaban, eran algo más fundamental, eran el mecanismo mismo por el cual el universo mantenía su equilibrio. Veían el mundo como una interacción constante de fuerzas opuestas que debían equilibrarse, cielo y tierra, luz y oscuridad, calor y frío, sequía y lluvia, vida y muerte, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Según ellos, nada en el universo existía en armonía estática, todo era tensión, todo era movimiento, todo era el encuentro constante entre opuestos que intentaban anularse mutuamente, pero que en el proceso creaban todo lo que existía. Y el rayo que cayó en el Catatumbo fue la manifestación más clara, más visible, más innegable de esta verdad fundamental. No resolvió la tensión entre el cielo y la tierra, la hizo visible. Demostró 280 veces por hora que el universo estaba vivo precisamente porque no estaba en paz, estaba en movimiento, creaba, destruía y recreaba constantemente. Y de alguna manera esto trajo paz a los Wayuu. No la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de comprender que el conflicto es natural, es necesario, es de hecho la esencia misma de la existencia. Ver el relámpago me recordó que estar vivo significaba estar en tensión, significaba estar en medio de fuerzas mayores, significaba participar, incluso sin darnos cuenta,
en un equilibrio cósmico que ocurría constantemente, en todas partes, pero que, en ese punto específico del planeta, se volvía imposible de ignorar. Lo más interesante de estas dos perspectivas, la de los Bari y la de los Wayuu, no es decidir cuál es correcta o incorrecta. No se trata de intentar validar una mediante la ciencia y descartar la otra como superstición. Esto se debe a que ambos reconocen algo que la ciencia, con toda su precisión y todos sus instrumentos, no puede capturar plenamente: la intención detrás de la repetición. Porque cuando algo ocurre solo una vez, lo llamamos casualidad, es suerte, es coincidencia, es el universo siendo aleatorio. Cuando ocurre varias veces, empiezas a sospechar que hay un patrón, pero aún así puede explicarse como una serie de coincidencias. Pero cuando sucede cada noche, cuando sucede 280 veces por hora, cuando sucede 1.2 millones de veces al año, cuando sucede durante miles de años sin parar, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, deja de ser un accidente. Esto empieza a parecer un propósito. Y el propósito implica intención, y la intención implica algo o alguien detrás. Y de repente ya no estás en el territorio de la ciencia pura. Estás en el territorio del significado. Estás en el territorio de lo sagrado. Los pueblos Bari y Wayuu no contaban con telescopios ni instrumentos de medición atmosférica. Desconocían las diferencias de presión y las cargas eléctricas. No tenían acceso a las explicaciones científicas que desarrollaríamos siglos después. Pero sabían algo que muchos de nosotros hemos olvidado en nuestra era de explicaciones racionales y datos mensurables. Sabían que no todo lo que importa se puede medir, y que no todo lo que se repite es automático, y que a veces lo que parece ser simplemente la naturaleza siguiendo sus leyes puede ser, al mismo tiempo, la naturaleza expresando algo más profundo. Algo que no contradice la ciencia, sino que existe en paralelo a ella. Algo que no niega las explicaciones, sino que añade capas de significado que los números por sí solos no pueden captar. Y quizá eso es lo que hace que lugares como este sean tan especiales. No es que desafíen la razón, sino que la expanden. Te obligan a considerar que comprender cómo funciona algo no es lo mismo que comprender por qué existe. Y a veces, el por qué es más importante que el cómo. El relámpago del Catatumbo no solo es antiguo, es testigo. Un testigo silencioso de todo lo que ha sucedido en esa región a lo largo de los siglos. Ha visto pueblos surgir y caer. Ha visto imperios expandirse y derrumbarse. Ha presenciado guerras, construcción y destrucción. Y en momentos muy concretos de la historia, no fue solo un testigo pasivo, intervino. Sin querer, sin opción, pero con un impacto innegable. Era el año 1595. Francis Drake, uno de los piratas más temidos y respetados de la historia, se encontraba en la cúspide de su poder. Había saqueado ciudades españolas por toda América. Había atacado tesoros, hundido barcos y aterrorizado a las autoridades coloniales. Y ahora sus ojos estaban puestos en Maracaibo, una ciudad rica y mal defendida, perfecta para el saqueo. Lo planeó todo meticulosamente. Reunió su flota, estudió las rutas y decidió atacar durante la noche. La oscuridad sería su aliada. Permitiría a sus naves acercarse sin ser vistas. Le permitiría tomar a los defensores de la ciudad completamente por sorpresa. La luz del día revelaría sus movimientos, pero la noche lo ocultaría a la perfección. O eso creía él, porque Drake, por muy experimentado que fuera como navegante, por muchas batallas que hubiera ganado, por muchos mares que hubiera cruzado, desconocía el relámpago de las catacumbas. O si lo conocía, subestimó por completo su impacto. Esa noche, cuando su flota comenzó a acercarse silenciosamente a la costa, cuando todo parecía ir según lo planeado, cuando la oscuridad parecía completa y protectora, el cielo comenzó a hacer lo que siempre hacía. Se iluminó. Una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Cada destello revelaba las naves como si fuera mediodía. Cada relámpago silencioso transformaba la noche en día por fracciones de segundo. Pero fracciones de segundo bastaban.
Los defensores de la ciudad, que vigilaban las murallas y torres, vieron acercarse los barcos. Los vieron a kilómetros de distancia. Comprendieron perfectamente sus posiciones, su número, sus intenciones. El factor sorpresa, la ventaja con la que Drake contaba para asegurar su victoria, se desvaneció al instante. La ciudad tuvo tiempo de prepararse, de movilizar las defensas, de colocar cañones, de reunir hombres. Cuando Drake finalmente se acercó lo suficiente para atacar, no encontró una ciudad desprevenida. Encontró una ciudad lista para la guerra. Y se dio cuenta, demasiado tarde, de que la noche allí no era su aliada, era su enemiga. Se vio obligado a retirarse, no por falta de coraje, no por falta de armas, no porque hubiera sido derrotado en combate, sino porque el cielo mismo había revelado su presencia, porque la luz que nunca duerme había imposibilitado cualquier ataque sorpresa. Casi 200 años después, en 1823, durante la Guerra de Independencia de Venezuela, la historia se repitió, literalmente, como si el cielo tuviera memoria, como si siguiera un guión escrito siglos antes. La flota española, intentando mantener el control sobre sus colonias rebeldes, decidió atacar a las fuerzas venezolanas establecidas cerca de Maracaibo, y cometieron exactamente el mismo error que Drake había cometido más de 2 siglos antes. Intentaron usar la noche como escondite. Intentaron acercarse sigilosamente, creyendo que la oscuridad los protegería, creyendo que podrían sorprender al enemigo. Y una vez más, el Catatumbo hizo lo de siempre. Iluminó el cielo, reveló las naves, expuso las posiciones, transformó un ataque sorpresa en un enfrentamiento esperado. Las tropas venezolanas lo vieron todo, se prepararon y ganaron la batalla decisiva que finalmente conduciría a la independencia total del país. 2 veces en la historia registrada, ese rayo cambió el curso de los acontecimientos humanos. 2 veces interfirió en guerras. 2 veces decidió, sin saberlo, quién ganaría y quién perdería. No por elección propia, no por alianza política, no por preferencia por uno u otro bando, sino simplemente por existir, haciendo lo que siempre ha hecho, iluminando la noche sin pedir permiso a nadie. Y esto plantea una pregunta casi imposible de evitar. ¿Cuántas otras veces, en momentos no registrados, en batallas que no figuran en los libros de historia, en sucesos que sucedieron lejos de la mirada de los cronistas, esa luz ha interferido en el destino de alguien? ¿Cuántos barcos se salvaron porque vieron la luz y supieron dónde estaban? ¿Cuántas personas perdidas en el mar usaron esa luz para encontrar el camino de regreso? ¿Cuántas decisiones se tomaron? ¿Cuántos rumbos se cambiaron? ¿Cuántas vidas se salvaron o se perdieron gracias a esa constante presencia luminosa? Nunca lo sabremos. La historia solo registra los grandes acontecimientos, las batallas famosas, las personas importantes. Pero la Catatumba no distingue entre lo importante y lo común. Ilumina para todos, para el almirante y el marinero, para el general y el soldado, para los registrados y los olvidados. Y sigue haciéndolo, noche tras noche, indiferente a nuestros intentos de dar sentido a sus acciones, indiferente a nuestro deseo de convertirlo en héroe o villano de alguna narrativa humana. Simplemente existe, y al existir, cambias todo lo que te rodea, sin esfuerzo, sin querer, pero con un impacto absoluto e innegable. Durante miles de años, el relámpago del Catatumbo nunca falló. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron sin ver jamás ese cielo completamente oscuro. La luz era tan constante como el amanecer, tan fiable como la gravedad. Si le preguntaras a alguien que viviera en esa región si era posible detener los rayos, probablemente se reiría. Sería como preguntar si el océano podría decidir de repente no tener más olas, o si las montañas podrían simplemente desaparecer de la noche a la mañana. Algunas cosas simplemente son,
no cambian, no fallan, no desaparecen. Luego, en enero de 2010, sucedió lo imposible. El relámpago del Catatumbo se detuvo. No disminuyó gradualmente con el paso de las semanas, no se debilitó poco a poco dando señales de que algo andaba mal. Simplemente se detuvo, de la noche a la mañana, como si alguien hubiera pulsado un interruptor que nadie sabía que existía. Las primeras noches fueron de total incredulidad. La gente salió de sus casas, miró al cielo y esperó. Pensaron que quizá era tarde, que quizá llegaría más tarde esa noche, que quizá era solo una pausa temporal. Volverá mañana, se dijeron. Sin duda volverá mañana. Es imposible que se haya detenido por completo. Pero no regresó al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Pasó una semana, el cielo permaneció oscuro, silencioso, muerto. 2 semanas, nada. Solo una oscuridad total como nunca antes había existido allí. Pasó un mes y el cielo permaneció oscuro, como si hubiera olvidado su propia naturaleza, como si hubiera perdido el guión que había seguido durante milenios. Al final fueron 6 semanas completas, 42 días, 1008 horas de silencio absoluto que emanaba de un cielo que nunca antes había estado quieto. No hubo grandes tormentas durante este periodo, no hubo catástrofes visibles, no hubo terremotos ni erupciones volcánicas. La vida, en la práctica, continuó. El sol seguía saliendo, la gente seguía trabajando, los niños seguían jugando. Pero algo era profundamente diferente, porque el Catatumbo nunca fue solo un fenómeno visual. Era ritmo, era pulso, era el latido constante de esa región. Y cuando el corazón deja de latir, aunque el cuerpo siga moviéndose, sabes que algo fundamental anda mal. Quienes vivieron allí durante décadas describieron la sensación como una profunda desorientación, como despertar en tu propia casa y no reconocer nada, como mirarte al espejo y ver una cara que es tuya, pero que al mismo tiempo no lo es. La noche era muy oscura, demasiado oscura. Una oscuridad que parecía inapropiada, antinatural, como si la propia oscuridad supiera que no debía estar allí sola. Algunos residentes mayores dijeron que no podían dormir bien, que se despertaban en mitad de la noche esperando ver los familiares destellos de luz a través de la ventana, que la ausencia de luz los dejaba inquietos de una forma que no podían explicar. Científicos de todo el mundo comenzaron a investigar. Viajaron a la región, instalaron equipos, tomaron mediciones, recopilaron datos atmosféricos, analizaron patrones climáticos, buscaron cualquier cambio que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Y lo encontraron. Sequía extrema, una de las peores que la región había experimentado en décadas. El lago de Maracaibo, ese gigante que siempre había alimentado el fenómeno con su humedad constante, se estaba secando. Su nivel había bajado significativamente. La evaporación que normalmente creaba el aire cálido y húmedo necesario para los rayos había disminuido drásticamente. Y sin la humedad suficiente, sin el encuentro perfecto entre el aire cálido que sube del lago y el aire frío que baja de las montañas, sin ese equilibrio delicado y preciso que había existido durante milenios, el cielo simplemente no podría haberse dividido. Era pura física, causa y efecto. Sin las condiciones adecuadas, el fenómeno no podía ocurrir. Así de simple. En marzo de 2010, por fin volvieron las lluvias. El lago empezó a recuperarse. La humedad volvió al aire. Y con ella, tímidamente al principio, luego con más fuerza, reaparecieron los rayos. Las primeras luces fueron recibidas como una resurrección. La gente salió a las calles, miraron al cielo. Algunos lloraron, otros simplemente se quedaron allí, en silencio, observando algo que habían dado por sentado toda su vida y que ahora sabían que no lo era. El Catatumbo regresó.
Pero algo fundamental había cambiado. Porque ahora todos sabían, de una manera que ya no podían negar ni ignorar, que esa luz no era eterna, que dependía de equilibrios invisibles, de ciclos delicados, de condiciones que podían cambiar. Y lo que es más importante, se trataba de un conjunto de condiciones que los humanos estaban activamente modificando. Porque esa sequía no era solo un fenómeno climático aleatorio. Formaba parte de un patrón más amplio. Un patrón de cambio climático acelerado, de deforestación, de contaminación, de interferencia humana en los sistemas naturales. El Catatumbo regresó aquella vez, pero trajo consigo una advertencia silenciosa. Una advertencia que muchos prefirieron ignorar, pero que estaba allí, innegable, brillando con cada rayo. Puedo parar de nuevo. Y la próxima vez, quizá no vuelva. Cuando la catacumba desapareció durante esas 6 semanas, algo más allá de la luz se perdió temporalmente. Seamos sinceros, la vida de las personas no se detuvo, la economía no colapsó, no hubo muertes directas causadas por la ausencia del fenómeno. En términos prácticos, objetivos y mensurables, el impacto fue mínimo. Pero hay otro tipo de impacto, uno que no aparece en gráficos ni estadísticas, uno que no se puede medir en términos económicos ni cuantificar con números. Un impacto que ocurre en esa parte de nosotros que no es racional, en esa parte que necesita más que pan para sobrevivir. Porque el relámpago del Catatumbo nunca se trató solo de electricidad en el cielo, siempre se trató de algo más fundamental. Fue un punto de referencia, fue constante, fue la prueba viviente de que aún existen fuerzas en el mundo superiores a nosotros. Piénsalo un momento. ¿Cuántas cosas de tu vida puedes decir con sinceridad que estarán ahí mañana? ¿Que estarán ahí dentro de 10 años? ¿En 100? ¿En 1000? Casi nada. Casi todo cambia. La gente va y viene. Se construyen y demuelen edificios. Las tecnologías emergen y se vuelven obsoletas en cuestión de años. Incluso los océanos cambian de nivel. Incluso las montañas se erosionan. Todo es temporal. Todo es transitorio. Todo tiene fecha de caducidad. Excepto ciertas fuerzas naturales, ciertos fenómenos que parecen trascender el tiempo humano, que ya existían antes que nosotros y que silenciosamente prometen estar aquí después de nosotros. El Catatumbo fue una de esas promesas. Existía antes de cualquier civilización sudamericana. Existía cuando los primeros humanos llegaron a la región. Existía durante el auge de los imperios precolombinos. Existía durante la colonización, durante las guerras de independencia, durante la formación de las naciones modernas, durante las guerras mundiales, durante las revoluciones, durante todo. Y la promesa tácita, profundamente sentida pero tácita, fue que él seguiría allí después de todo esto, que cuando nuestra civilización se convirtiera en polvo, cuando nuestras ciudades fueran ruinas, cuando nuestra tecnología fuera arqueología, el Catatumbo seguiría iluminando ese cielo. Pero esa promesa, ahora lo sabemos, no es absoluta. Y cuando algo así empieza a fallar, cuando la certeza se convierte en duda, cuando lo eterno revela su fragilidad, no es solo un fenómeno lo que está en riesgo, es algo más profundo en nosotros. Es nuestra capacidad de confiar en que aún existen fuerzas superiores, fuerzas que no piden permiso, que no obedecen agendas políticas, que no se ajustan a nuestras necesidades económicas, que simplemente existen, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Perder el relámpago del Catatumbo no sería como perder un edificio histórico reconstruible, no sería como perder una obra de arte reproducible, sería como perder un idioma entero, una forma de comunicación entre el mundo natural y la conciencia humana. Porque hay cosas en el mundo que nos enseñan sin usar palabras, enseñan mediante la repetición, mediante la constancia, mediante la persistencia, mediante una presencia que nunca necesita justificarse. La Catatumbo
Enseña que es posible permanecer incluso cuando todo a nuestro alrededor cambia, que es posible ser constante sin ser predecible, que es posible ser poderoso sin ser violento, que la luz y la oscuridad no son opuestos que se aniquilan mutuamente, sino fuerzas que pueden coexistir, que pueden alternar, que pueden danzar juntas durante 10 horas seguidas cada noche. Enseña que lo extraordinario puede volverse cotidiano sin perder su esencia, que lo milagroso puede ocurrir 280 veces por hora y seguir siendo milagroso, que la repetición no disminuye el valor. A veces, la repetición es precisamente lo que hace que algo sea sagrado. Si perdemos esto, si lo ponemos en riesgo, no solo estamos perdiendo un hermoso espectáculo natural, estamos perdiendo a un maestro silencioso. Un maestro que no cobra matrícula ni exige asistencia, pero que siempre estuvo ahí para quien quisiera aprender. Y la lección más importante que enseña, que no todo necesita tener una utilidad inmediata para tener valor absoluto, que no todo necesita cumplir un propósito humano para merecer existir, que la mera presencia de algo superior a nosotros mismos, algo que no creamos ni controlamos, es en sí misma una forma de riqueza que no aparece en ningún estado financiero. Quizás nunca visites el lago de Maracaibo. Quizás nunca veas el relámpago del Catatumbo en vivo. Quizás esa región siempre esté en tu lista de lugares por visitar, pero nunca la verás. Y no pasa nada. La mayoría vivimos así, con listas de lugares a los que nos gustaría ir, pero que probablemente no visitaremos, con sueños de viaje que siempre se posponen para el año que viene, con mapas mentales llenos de chinchetas que nunca visitaremos físicamente. Pero eso no significa que el Catatumbo no te afecte. No significa que su existencia o desaparición te sea irrelevante. Porque lugares como estos, fenómenos como estos, existen para recordar a toda la humanidad, no solo a quienes viven cerca de ellos, algo esencial que constantemente corremos el riesgo de olvidar. No todo fue hecho para ser dominado. Vivimos en un mundo donde el control se ha vuelto la norma. Puedes controlar la temperatura de tu casa con precisión de 1 grado. Puedes controlar la cantidad de luz que entra por la ventana. Puedes controlar la hora a la que te despiertas con alarmas programables. Puedes controlar lo que comes, lo que ves, lo que oyes, con quién hablas. Y eso es increíblemente cómodo. No voy a fingir que no lo es. El control trae previsibilidad. Y la previsibilidad trae seguridad. Y la seguridad es algo que todo ser humano busca legítimamente. Pero existe un peligro oculto en este control total. Un peligro que no se hace evidente hasta que es demasiado tarde. Cuanto más control tenemos, más olvidamos que existen fuerzas que jamás se doblegarán a nuestra voluntad. Fuerzas que existen a una escala mucho mayor que la nuestra, que ni siquiera perciben nuestra existencia. Fuerzas que actúan independientemente de la aprobación, la planificación o la estrategia humana. Y cuando olvidamos esto por completo, cuando empezamos a creer que todo puede y debe ser controlado, cuando perdemos completamente el contacto con lo incontrolable, algo dentro de nosotros se atrofia. Nuestra capacidad de asombro disminuye, nuestra humildad desaparece, nuestro sentido de la proporción se distorsiona. Empezamos a creernos mucho más grandes de lo que realmente somos, mucho más importantes, mucho más centrales en la historia del universo. El Catatumbo es un antídoto para eso. Existe sin pedirte permiso, sin importarle si lo encuentras hermoso o aterrador, sin prestar atención a tus opiniones, creencias ni planes. Simplemente es. Y hay algo profundamente liberador en eso, porque cuando aceptas, realmente aceptas, que no todo necesita ser entendido, no todo necesita ser explicado, no todo necesita tener sentido dentro de tu marco mental, dejas de luchar contra el mundo. Dejas de intentar categorizarlo todo, dejas de necesitar respuestas definitivas a cada pregunta. Dejas de sentir esa ansiedad constante que surge al querer controlar lo incontrolable. Y empiezas a simplemente observar, a estar presente, a permitir que las cosas sean lo que son. La catacumba no necesita tener sentido para ti.
No necesita encajar en tu visión del mundo, no necesita tener ningún propósito en tu vida. Simplemente necesitas que se le permita existir. Y si puedes hacer eso, si puedes mirar algo más grande que tú mismo y simplemente permitir que sea, sin necesidad de categorizarlo, sin necesidad de usarlo, sin necesidad de dominarlo, has aprendido algo que va mucho más allá de ese fenómeno específico. Aprendiste una forma diferente de estar en el mundo, una forma que no se basa en el control, sino en la coexistencia, no en la dominación, sino en el respeto, no en el uso, sino en la observación. Si sientes que necesitas menos respuestas fáciles y más espacio para el misterio, suscríbete al canal. Porque aquí en Rutas Sagradas no ofrecemos verdades absolutas, no ofrecemos mapas completos, no prometemos explicarlo todo. Venimos con preguntas honestas, con observaciones minuciosas, con la disposición a permanecer en silencio ante lo que no comprendemos del todo. Y a veces descubrimos que las preguntas son más sagradas que las respuestas, que no saberlo todo es más honesto que fingir que lo sabemos, que el misterio no es un problema por resolver, sino un espacio por habitar. Y al habitar ese espacio, descubrimos que hay más vida allí que en todas nuestras certezas juntas. En 2020 volvió a suceder, pero esta vez fue diferente, muy diferente. En 2010, cuando los rayos cesaron por primera vez, el mundo seguía sorprendido, seguía creyendo que se trataba de un evento aislado, un accidente estadístico, una anomalía que por definición no se repetiría. Los científicos incluso escribieron artículos explicando con exactitud la causa de la pausa. Se recopilaron todos los datos, se midieron todas las variables. La conclusión fue clara: sequía extrema, niveles bajos del lago, reducción de la humedad del aire. Pero la suposición, nunca explícitamente declarada pero claramente presente, era que esto no volvería a ocurrir pronto, que había sido una combinación excepcional de factores, que la naturaleza volvería a su equilibrio normal. Así que cuando apenas 10 años después el cielo volvió a oscurecerse, cuando los relámpagos cesaron, cuando el silencio volvió a ese punto en el que nunca debió haber habido silencio, la reacción fue completamente diferente. No fue una sorpresa, fue un reconocimiento. El tipo de reconocimiento terrible que llega cuando te das cuenta de que algo que esperabas que fuera la excepción es en realidad la nueva norma. Esto ya no es una excepción, todo el mundo se ha dado cuenta. Es una tendencia. La sequía de 2020 fue más intensa que la de 2010, más prolongada, más severa. El lago de Maracaibo se redujo aún más. Áreas que antes estaban cubiertas de agua se convirtieron en tierra firme. Embarcaciones que antes navegaban libremente quedaron atrapadas en marismas. Y a medida que el lago se reducía, la humedad disminuía y los patrones climáticos se volvían cada vez más erráticos. El fenómeno que había resistido 5 siglos de cambio climático natural, que había sobrevivido a edades de hielo y periodos de calentamiento, que había persistido a través de todo, comenzó a mostrar signos claros e innegables de fragilidad. Los científicos volvieron a medir. Compararon los datos de 2020 con los de 2010. Buscaron el patrón. Proyectaron tendencias futuras. Y llegaron a una conclusión que no querían, pero que no pudieron evitar. El relámpago del Catatumbo va disminuyendo. No es algo drástico de un año a otro. No es algo que se note observando una noche o incluso una semana. Pero al analizar décadas de datos, al comparar mediciones de hace 50 años con las actuales, la tendencia es innegable. Menos noches iluminadas al año, menos rayos por hora durante las noches que aún ocurren, menor intensidad general del fenómeno. El cielo sigue brillando, pero está cansado. Y aquí está la parte que más duele. La causa no es ningún misterio, no es un castigo divino que nadie pueda predecir ni evitar,
no es un ciclo natural inevitable que habría ocurrido de todos modos. Es la deforestación, es la contaminación, es el cambio climático causado por la actividad humana. El lago se está secando porque los bosques circundantes han sido talados, y los bosques no son solo árboles bonitos, son sistemas complejos que regulan las precipitaciones, la temperatura y la humedad. Al talar un bosque, no solo se talan árboles, se tala todo un sistema climático local. El aire está cambiando porque emitimos gases que alteran el clima global, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno. Todas las pequeñas comodidades de la vida moderna, todas las comodidades que nos han facilitado la existencia, todos los avances que celebramos, tienen un coste invisible. Y este costo se paga, no en dinero, sino en equilibrios naturales que, una vez rotos, quizá nunca se restablezcan. El Catatumbo no muere por sí solo. No está viejo, no ha completado su ciclo natural, no ha llegado al final de su tiempo predeterminado. Él está muriendo porque estamos matando las condiciones que lo mantienen vivo. Y esto no es una metáfora, no es lenguaje poético, es literal. Cada árbol talado en la región reduce ligeramente la humedad del aire. Cada grado de calentamiento global altera los patrones de viento. Cada cambio en el clima global tiene efectos en cascada en los climas locales. Y quizás esa sea la lección más difícil, más incómoda y más complicada de aceptar de todas. Incluso los fenómenos que parecen eternos, las fuerzas que parecen estar completamente fuera de nuestro alcance y los misterios que parecen trascender por completo la escala humana, dependen de equilibrios que creamos o destruimos con nuestras elecciones colectivas. Nada está realmente separado de nosotros. Nada está realmente a salvo de nuestra interferencia, ni siquiera el cielo. Hay una razón por la que historias como esta nos afectan tan profundamente. Y no es solo lástima por el fenómeno, no es solo una preocupación ambiental abstracta, no es solo miedo al futuro, es un reconocimiento. Porque cuando miramos el relámpago de las catacumbas, cuando vemos su luz aparecer y desaparecer y volver a aparecer, cuando observamos su persistencia frente a todo, cuando presenciamos su fragilidad revelada, vemos algo que también vive dentro de nosotros. La luz emerge, fuerte, brillante, innegable. Luego desaparece, por completo, como si nunca hubiera estado allí. Y luego vuelve, no siempre al mismo ritmo, no siempre con la misma intensidad, pero vuelve. Los seres humanos también estamos formados por estos ciclos. Hay días, semanas, a veces meses enteros en que todo en tu interior se ilumina. Sientes claridad mental, sientes propósito, sientes fuerza, sientes que comprendes tu lugar en el mundo y que vas por buen camino. En esos momentos te sientes imparable, como si pudieras afrontar cualquier reto, como si la vida tuviera sentido, como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Y luego, sin previo aviso, llega la oscuridad. No poco a poco, no gradualmente, de repente. Y te quedas ahí, en la oscuridad, intentando recordar cómo era cuando todo estaba iluminado, intentando acceder a esa claridad que parecía tan obvia hace días, pero que ahora es completamente inaccesible. Y uno se pregunta en esos momentos difíciles, en esos profundos valles de la existencia, ¿volverá la luz? ¿O fue solo un momento pasajero y ahora estaré atrapado aquí, en la oscuridad, para siempre? El Catatumbo responde a esa pregunta cada noche, sin palabras, simplemente existiendo. Sí, la luz regresa, siempre regresa, pero ella no regresa porque te lo merezcas, no regresa porque se lo pediste, no regresa porque hiciste algo bien o mal, regresa porque es su naturaleza, porque eso es lo que hace, porque no sabe hacer otra cosa. Y quizás la vida humana también sea así. Quizás los momentos de claridad y los de oscuridad no sean recompensas ni castigos. Quizás sean simplemente ciclos,
parte de la estructura misma de lo que significa estar vivo. La oscuridad no es el final, es solo el intervalo, es el espacio entre una luz y otra. Y la luz no necesita ser constante para ser real, no necesita estar siempre presente para ser verdadera. Puede aparecer y desaparecer y seguir siendo la misma luz. El Catatumbo enseña esto sin proponérselo, sin sermones, sin filosofía explícita, simplemente siendo, simplemente haciendo lo que siempre ha hecho. Quizás eso es lo que realmente nos ofrecen lugares como este, no respuestas, no soluciones, sino modelos, patrones naturales que reflejan patrones internos, formas de existir que, si prestamos atención, pueden enseñarnos diferentes maneras de vivir. Porque cuando ves algo que insiste, que persiste, que sigue haciendo lo que hace incluso cuando nadie lo mira, incluso cuando nadie lo espera, incluso cuando las condiciones no son perfectas, aprendes algo sobre la persistencia. Aprendes que quedarse no significa ser perfecto, significa continuar, significa no rendirse, significa volver, incluso después de parar, significa encender de nuevo, incluso después de apagarse. Y quizás esa sea la forma más pura de existencia, no brillar constantemente sin defectos, sino brillar, desvanecerse y elegir brillar de nuevo, repetidamente, infinitamente, hasta que no puedas más. Ahora voy a preguntarte algo, y me gustaría que realmente lo consideraras, no solo como una pregunta retórica, sino como algo en lo que pensar honestamente. Si el relámpago de las catacumbas desaparece por completo, ¿qué habremos perdido realmente? Piensas antes de responder automáticamente. Vas más allá de la respuesta obvia, porque no es solo la luz en el cielo, no es solo un hermoso fenómeno natural que ya no existe, no es solo una entrada más en la creciente lista de cosas extintas. Es un recordatorio vivo de que el mundo aún alberga fuerzas que no buscan nuestra aprobación para existir. Es una prueba constante de que no todo gira en torno a las necesidades humanas. Es un recordatorio silencioso, pero insistente, de que el misterio no es un problema por resolver, es un espacio que debe respetarse. Vivimos en una época donde todo necesita explicación, donde cada fenómeno debe ser diseccionado hasta que no quede ningún misterio, donde la palabra misterio se ha convertido casi en sinónimo de ignorancia temporal que la ciencia eventualmente resolverá. Pero algunos misterios no se deben a la falta de información, otros se deben a que la naturaleza misma de la realidad es mayor que nuestra capacidad para comprenderla plenamente. El fenómeno del Catatumbo tiene una explicación científica, ¿sí? Sabemos exactamente qué procesos atmosféricos crean esos rayos. Sabemos exactamente qué condiciones son necesarias. Sabemos exactamente por qué ocurre allí y no en otros lugares. Pero saber todo esto no quita que, cuando estás ahí de pie en plena noche, con el cielo partiéndose 280 veces por hora, no piensas en la presión atmosférica ni en las cargas eléctricas. Sientes algo mucho más grande, algo que no cabe en ecuaciones. Sientes que formas parte de algo, que no estás solo en el universo, que hay fuerzas que operan a una escala que hace que tus problemas personales, tus ansiedades y tus preocupaciones sean infinitamente pequeñas en comparación. Y hay un extraño consuelo en eso, un consuelo al darte cuenta de que no eres tan importante como crees, que el mundo no gira a tu alrededor, que hay danzas cósmicas que no saben ni les importa que existas. Cuando perdemos fenómenos como este, cuando permitimos que desaparezcan por negligencia, avaricia o pereza colectiva, no solo perdemos la belleza, perdemos la humildad, perdemos la capacidad de permanecer en silencio ante algo mayor, perdemos el recordatorio visceral de que no somos los únicos autores de esta historia, de que no tenemos el control, de que nunca lo tuvimos. Y al perder eso, perdemos una parte esencial de lo que significa ser humano, la parte que sabe inclinarse, la parte que sabe admirar, la parte que puede empequeñecerse sin sentirse disminuida. Deja un comentario. ¿Hay algo en tu vida, algo en la naturaleza, algo en el mundo, que consideres sagrado no porque alguien te lo haya enseñado, sino simplemente porque lo sientes? ¿Algo que si desapareciera te haría sentir que el mundo se empobrecería?
A veces escuchar cómo otras personas perciben lo sagrado, cómo otras personas experimentan el misterio, es una forma diferente y más honesta de entender el mundo que cualquier explicación científica. Quizás te preguntes ahora, después de todo esto, tras comprender lo que está en juego, tras sentir la urgencia de la situación. Bien, pero ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo yo, una persona común y corriente que vive lejos, influir en el destino del relámpago de las catacumbas? Y la respuesta honesta, la respuesta que no es cómoda pero es cierta, es esta. Salvar el Catatumbo no se trata de una donación específica, no se trata de firmar una petición en línea, no se trata de publicar algo en redes sociales y sentirse bien por haber hecho tu parte. Se trata de algo mucho más profundo y complejo. Se trata de cambiar fundamentalmente nuestra forma de relacionarnos con el planeta, con la naturaleza, con todo lo que existe más allá de las necesidades humanas inmediatas. El Catatumbo se está muriendo porque el clima está cambiando, y el clima está cambiando porque, como especie, tratamos la Tierra como un recurso infinito, como algo que existe solo para servirnos, como algo sin valor intrínseco más allá de su utilidad. Talamos los bosques porque necesitamos madera, espacio y tierra para la agricultura. Contaminamos los ríos porque es más barato verter residuos en el agua que tratarla adecuadamente. Emitimos gases constantemente porque toda nuestra economía se basa en la quema de combustibles fósiles. Y entonces nos sorprendemos cuando los fenómenos naturales empiezan a desaparecer, como si no existiera ninguna conexión, como si pudiéramos alterar fundamentalmente las condiciones que lo sustentan y esperar que sigan existiendo exactamente como siempre. Pero aquí está la dura verdad que debemos aceptar. No vas a salvar la catacumba solo. Yo tampoco, ni ninguna acción individual aislada. Esto requiere un cambio sistémico. Requiere gobiernos que prioricen la preservación del medio ambiente por encima del crecimiento económico a cualquier precio. Requiere empresas que dejen de considerar las ganancias trimestrales como el único objetivo válido. Requiere sociedades enteras que aprendan, colectivamente, a valorar lo inmonetizable. Y eso parece imposible. Sé que lo parece. Parece que el problema es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado arraigado en las estructuras fundamentales de nuestra vida. Y quizás sí sea. Pero eso no significa que no puedas hacer nada. Simplemente significa que lo que puedes hacer es diferente de lo que probablemente esperabas. Puedes empezar por tratar lo sagrado como sagrado, no necesariamente en un sentido religioso. No tiene por qué tratarse de dioses, rituales o creencias específicas, sino en el sentido de un profundo respeto, de reconocer su valor intrínseco, de comprender que algunas cosas merecen existir simplemente porque existen, no porque no sean útiles. Cuando ves un árbol, puedes elegir ver solo madera, materia prima, recurso, algo que se puede cortar y transformar en muebles, papel o materiales de construcción. O puedes ver un sistema vivo, algo que respira, crece y participa en ciclos complejos de agua y nutrientes, algo que alberga vida, algo que produce oxígeno, algo que al ser eliminado deja un vacío que no solo es visual, sino también funcional en el ecosistema. Cuando ves un río, solo ves agua, algo que fluye de un lugar a otro, algo que se puede desviar, represar y usar según sea necesario. O podría verse como una arteria del planeta, algo que conecta montañas y océanos, algo que sustenta innumerables formas de vida, algo que al contaminarse o secarse, mata todo lo que depende de él. Cuando miras al cielo, solo ves espacio vacío, solo el lugar donde vuelan los aviones y se forman las nubes. O podrías ver un sistema complejo de gases, presiones y temperaturas en delicado equilibrio. Algo que permite la vida. Algo que protege al planeta de la radiación. Algo que al alterarse, lo cambia todo. Y tal vez, si más gente empieza a verlo de esta manera, si más gente deja de ver la naturaleza como un telón de fondo de la vida humana y empieza a verla como un participante activo,
como algo con derecho propio a existir. Tal vez todavía haya tiempo. No para salvar el planeta. Esa frase siempre ha sido un tanto absurda. El planeta seguirá existiendo con o sin nosotros. Ya ha sobrevivido a 5 extinciones masivas. Ha estado cubierto de hielo. Ha sido un desierto tóxico. Sobrevive. Siempre sobrevive. Lo que realmente intentamos salvar no es el planeta. Es la posibilidad del misterio. Es la posibilidad de que las generaciones futuras aún puedan mirar hacia arriba y ver algo que no comprenden del todo, pero que respetan profundamente. Es asegurar que aún haya lugares en el mundo donde fuerzas superiores a nosotros operen libremente. Porque si perdemos todos estos lugares, si transformamos el planeta entero en un jardín doméstico donde todo está controlado y es predecible, si eliminamos por completo lo salvaje, lo incontrolable, lo misterioso, perdemos algo esencial de lo que significa estar vivo. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Y sin asombro, ¿qué queda? Solo funcionalidad, solo utilidad, solo existencia mecánica de un día para otro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes empezar por prestar atención. Puedes dejar de ver el mundo como un recurso y empezar a verlo como un hogar compartido. Puedes tomar decisiones, pequeñas y grandes, que reconozcan que no estás solo aquí, que compartimos este espacio con innumerables formas de vida, todas con el mismo derecho fundamental a existir. Y quizás lo más importante, puedes enseñar esto a quienes te rodean. A tus hijos, si los tienes, a tus amigos, a tu comunidad. Puedes sembrar las semillas de una forma diferente de ver el mundo. Una forma que no priorice a los humanos. Porque el cambio sistémico no ocurre desde arriba. No ocurre porque los políticos lo decidan. Ocurre cuando suficientes personas cambian su forma de pensar. Y ese cambio colectivo eventualmente impulsa cambios en estructuras más amplias. Es lento, es frustrante, a menudo parece inútil. Pero es la única salida real que tenemos. 10 años después de la primera pausa, en 2020, Catatumbo volvió a detenerse. Pero esta vez fue diferente, muy diferente. En 2010, cuando ocurrió por primera vez, el mundo lo trató como una anomalía, como un evento aislado, como esa excepción estadística que confirma la regla. Los científicos lo estudiaron, publicaron artículos, explicaron exactamente qué lo había causado, y la conclusión implícita fue que no volvería a ocurrir pronto. Pero en 2020, cuando el cielo volvió a oscurecerse, cuando los relámpagos volvieron a desaparecer, la reacción fue completamente diferente. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Ese tipo de reconocimiento aterrador que surge cuando te das cuenta de que lo que esperabas que fuera la excepción es en realidad la nueva norma. La sequía fue más intensa. El lago se redujo aún más. Áreas que antes eran agua se convirtieron en lodo seco. Y los datos, comparados con décadas anteriores, mostraron algo innegable. El relámpago del Catatumbo está disminuyendo, progresivamente, constantemente, predeciblemente. Menos noches al año, menos rayos por hora, menor intensidad general. ¿Y la causa? No es ningún misterio, no es un ciclo natural, no es voluntad divina. Es la deforestación, la contaminación, el cambio climático causado por la acción humana. El lago se seca porque se talan los bosques. El clima cambia porque emitimos gases sin parar. El fenómeno desaparece porque matamos las condiciones que lo sustentan. El Catatumbo no es viejo, no ha alcanzado su máximo potencial. Lo estamos destruyendo, nosotros. Y quizá esa sea la lección más difícil. Incluso lo que parece eterno depende de los equilibrios que creamos o destruimos.
Te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer? Y la respuesta honesta no es cómoda. Salvar las catacumbas no se trata de una donación, no se trata de firmar una petición en línea, no se trata de compartir una publicación. Se trata de cambiar fundamentalmente la forma en que nos relacionamos con el planeta. El Catatumbo se está muriendo porque tratamos la Tierra como un recurso infinito. Talamos bosques porque necesitamos espacio. Contaminamos porque es más barato. Emitimos gases porque nuestra economía depende de ello. Y nos sorprendemos cuando los fenómenos naturales desaparecen. Tú solo no salvarás la catacumba, yo tampoco, ni ninguna acción individual. Esto requiere un cambio sistémico. Gobiernos que prioricen la preservación, empresas que valoren más que las ganancias, sociedades que aprendan a respetar lo inmonetizable. ¿Parece imposible? Quizás lo sea, pero podemos empezar tratando lo sagrado como sagrado. Cuando veas un árbol, no solo veas madera, ve un sistema vivo, algo que respira, que alberga vida, que produce oxígeno. Cuando veas un río, no solo veas agua, ve la arteria del planeta, algo que conecta, sostiene y permite la vida. Cuando mires al cielo, no veas el vacío, ve el delicado equilibrio que lo protege todo. Y si más gente empieza a verlo de esta manera, si más gente deja de ver la naturaleza como un telón de fondo y empieza a verla como un participante, quizás todavía haya tiempo. No para salvar el planeta. El planeta sobrevive, siempre lo ha hecho, pero para preservar la posibilidad del misterio, para asegurar que las generaciones futuras aún puedan ver algo más grande que ellas mismas, para preservar lugares donde fuerzas que nos superan operan libremente. Porque si perdemos eso, si eliminamos por completo lo salvaje, lo incontrolable, lo misterioso, perdemos algo esencial de estar vivo. Hemos perdido la capacidad de asombro. Y sin asombro, ¿qué queda? Solo funcionalidad, solo existencia mecánica. Puedes empezar por prestar atención, tomar decisiones que reconozcan que no estás solo, enseñárselo a quienes te rodean. El cambio sistémico no surge desde arriba, se produce cuando suficientes personas cambian su forma de pensar. Es lento, frustrante, a menudo parece inútil, pero es la única manera real. Hay un lugar en el planeta donde la noche nunca es absoluta, donde el cielo se niega a permanecer en silencio, donde la luz persiste incluso cuando nadie mira. El relámpago del Catatumbo no pide atención, no necesita aplausos. No es necesario comprenderlo para seguir existiendo. Él simplemente hace lo que siempre ha hecho: iluminar. El cielo se rompe, rechace el silencio, y quizá es precisamente ahí donde reside su mayor lección. Vivimos en un mundo que intenta explicarlo todo, clasificar todo, controlarlo todo. Pero hay cosas que no existen para ser dominadas, existen solo para recordárnoslo. Recuerde que no somos el centro de atención, que no tenemos el control, que hay fuerzas mayores en acción, que escapan a nuestro control. Cuando el cielo se abre silenciosamente sobre la catacumba, no nos da ninguna respuesta. Nos invita a detenernos, para ser observado, aceptar que no todo tiene solución. No todos los misterios son un problema. A veces, el misterio es precisamente lo que nos mantiene humanos. Mientras esta luz siga brillando, en el cielo venezolano o en la memoria de quienes ya lo vieron, todavía habrá lugares en el mundo donde lo sagrado respira. Este fue otro episodio de Rutas Sagradas. Si este viaje te conmovió de alguna manera, dale me gusta y comparte con alguien quien también siente que el mundo es más grande de lo que parece. Y escribe en los comentarios qué lugar sagrado, fenómeno misterioso o historia olvidada te gustaría que exploremos en el próximo episodio. Nos volveremos a encontrar en el próximo viaje.